Hola chicos, hoy vamos a hablar acerca del discurso tipográfico. Ya hemos hablado acerca del discurso iconográfico, que tiene que ver con los signos, con las señales, con las imágenes gráficas. También hablamos del discurso cromático, ya acerca de los colores, y ahora toca el turno a la tipografía. Y esto entendiendo que el lenguaje tipográfico es un medio de significación, al igual que el color y al igual que los gráficos. Entonces vamos a dar paso a este nuevo tema sobre tipografía. Primero hay que entender que la lectura de la tipografía debe ser a partir de tres nociones: de la escritura, de la imagen y de la reflexión. La escritura desde el punto de vista del texto, de lo que dice textualmente una palabra o una frase. Pero también en diseño gráfico y sobre todo en tipografía tenemos que tener muy presente la imagen, em, el significado connotativo que puede tener justamente esa tipografía, esas letras, esas palabras, las formas que tiene cada una de las letras, que definitivamente tiene un significado en específico y que en el diseño gráfico hemos de tomar en cuenta. Y finalmente la reflexión, unir estos dos elementos, tanto el texto, la escritura, como la imagen. También debemos de hablar justamente de un doble código, de codificar doblemente la escritura, primero desde un punto de vista oral, de poder leer una palabra y posteriormente leer la imagen de la palabra, ¿no? Es un código visual el que también tenemos que comprender. Por eso es importante conocer la estructura que tienen justamente estas letras. Y de acuerdo a las características que tienen estos signos, estos sistemas de signos alfabéticos y no alfabéticos, pues va a depender justamente el significado que estos puedan tener, ¿no? Entonces, de acuerdo justamente a estas características, se dividen las tipografías, los tipos de letra, a partir de algo que llamamos familias tipográficas. Y es importante reconocer qué tipografías, qué fuentes se encuentran en cada una de ellas. Vamos a comenzar la clasificación. La primera de ellas es la familia tipográfica de las romanas. La tipografía romana se caracteriza por tener terminaciones en las letras con patines. Entonces podemos ver en algunas de estas marcas que tienen justamente esta tipografía algunas terminaciones aquí que comúnmente le llamamos patines. Son algunas de las características que tienen. Esta tipografía, su nombre deriva justamente de algunas de las primeras frases, letras que se colocaban sobre los monumentos romanos, en el que comenzaba a ver textos, frases, escritura básicamente de los antiguos romanos, y que tenían una característica: como eran hechos con cincel y sobre piedra, lo que ocurría es que se dejaba a la tipografía la forma del cincel, ¿no? Que es como la de estos patines, y por eso es que son conocidas como romanas. Es interesante saber esto porque de ahí podríamos saber en qué tipo de diseños, cuál sería la funcionalidad de este tipo de letra. Estamos hablando de un tipo de letra que proviene justamente de mm, un ambiente antiguo, un ambiente clásico, un ambiente que podríamos hablar también de prestigio, de un imperio, de un gran imperio, de los más grandes que ha existido en toda la historia de la humanidad.
Entonces, justamente de ahí viene el significado, ¿no? Entonces, normalmente este tipo de letras se usan en el caso de marcas para marcas de prestigio, em, connotan elegancia también, se utiliza en documentos oficiales también para connotar cierto grado de seriedad, de honorabilidad. Entonces es importante para esto usar este tipo de letras. También algunas de las tipografías romanas, como la Times New Roman, se utiliza para textos largos. Entonces la tipografía que usan, por ejemplo, los periódicos es justamente esta fuente, Times New Roman, que ayuda mucho a que los párrafos sean leídos de mejor forma, que se pueda enlazar una letra con la otra y así crear palabras que puedan ser más legibles y más rápido de pronunciarlas, de leerlas y que la vista pues se canse menos. Sirve y se ocupa para títulos y para cuerpos de texto largos. Tenemos la siguiente familia, que es la familia de la tipografía de palo seco. Esta tipografía, a diferencia de la anterior, es una tipografía más plana, es decir, que no tiene patines, no encontramos patines en ellas. Podemos ver, por ejemplo, en este logotipo de Google, que no existen patines, que solamente son tipografías con las menos decoraciones que puedan tener. Estas son las de palo seco, por eso son conocidas de esta manera. Son tipografías que connotan actualidad, novedad, y no, a diferencia de las pasadas, no estamos hablando de una tipografía clásica, sino de una tipografía moderna que se puede utilizar para fines más joviales o, por ejemplo, lo vemos aquí en este caso, todas estas marcas están relacionadas con la tecnología. Entonces podemos hacer uso de esta tipografía justamente para este tipo de marcas, ¿no? También son ideales para usar en textos largos, en cuerpos de texto y en títulos también. Nuestra tercer fuente, o perdón, familia tipográfica son las egipcias. Y entonces aquí vemos algunos ejemplos de esto. La característica principal de esta tipografía egipcia es justamente los remates. Los remates de las romanas eran delgadas y a diferencia del cuerpo mismo de la tipografía, los remates aún eran más delgados. En este caso, de esta tipografía egipcia, los remates incluso son del mismo tamaño que el cuerpo de la letra. Entonces esa es la característica principal. Se llaman egipcias porque también, en este caso, es una explicación histórica, provienen también de la cultura egipcia y más que nada es una comparación que se hace con los monumentos arquitectónicos de los egipcios, lo grandes que eran, la fuerza que connotaban a través de sus muros cuadrados y por eso es que esta tipografía lleva por nombre egipcias, porque tiene justamente estas características, ¿no? ¿Qué connota este tipo de letras? Pues superioridad, fuerza, grandeza. Se ocupa normalmente para marcas que van dirigidas al público masculino. Por eso es que, bueno, aquí vemos algunas marcas que si no es 100% que vayan dirigidos a este sector, la verdad es que en gran parte sí lo es. Entonces se utiliza este tipo de letras egipcias. Son útiles para encabezados de textos, para títulos en periódicos, revistas, en algún otro elemento gráfico como carteles, pero
Para cuerpo de texto es un poco complicado usarlas porque son muy gruesas y al unirlas puede ser que, que tiendan a cansar la vista del, del lector, pero además que también su visibilidad no sea tan buena por lo gruesas que son. La siguiente es la familia de las tipografías caligráficas, que tienen que ver con la escritura manuscrita, manual. Entonces, la idea de estas tipografías es que justamente denoten una escritura manuscrita a través de curvas. Entonces el movimiento es más relajado, si se dan cuenta ya no es tan rígida la tipografía, y esa es la característica específicamente. A las marcas que vemos aquí, Barbie, Kellogg, Johnson y Lady Speed Stick, pues vemos que tienen esta tipografía y normalmente se relacionan con el público femenino, ¿no? Entonces, este tipo de tipografías normalmente están relacionadas con este tipo de marcas por la suavidad que hay en las curvas que las crean, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esto. También que no hay que abusar de este tipo de letras. A veces queremos colocar este tipo de letras en un texto largo. Eso sería complicado poder usarlas en textos largos porque nuestro texto dejaría de ser visible y claro para que sea leído. Si nuestro objetivo es que el texto sea leído claramente, que las personas puedan recibir el mensaje de manera clara, pues no es una buena idea hacerlo a través de este tipo de letras. Vamos a verlo más adelante para que puedan ver un texto que está escrito con este tipo de letras. Así que en textos largos no, para títulos sí, pero vamos a tener cuidado también con el tipo de letras que usamos. Por ejemplo, si usamos las mayúsculas, tiende a ser muy enredado porque las mayúsculas sobre todo tienen más movimientos, más líneas, y eso hace que si colocamos solo mayúsculas sea poco entendible el texto, aun cuando sea solamente una palabra. Si nos damos cuenta aquí, solamente la primera letra es mayúscula y el resto son minúsculas. Por eso es importante que podamos usarlas de manera correcta en textos pequeños, en algunos títulos, en algunas palabras. Este tipo de letras también las encontramos, por ejemplo, en las invitaciones de bautizos, de ceremonias importantes, ¿no? Entonces también connotan elegancia también el hecho de usarlas, y vamos a darnos cuenta que además de coincidir en productos femeninos, también podemos encontrarlo en algunas marcas de un prestigio importante. Ahora pasamos a esta familia tipográfica llamada de fantasía. Son todas aquellas tipografías que se forman a partir de algunas otras imágenes que tienen características diferentes a las anteriores porque son extravagantes. Se agregan a ellos colores, se agregan otros elementos que los hacen diferentes, pero se usan sobre todo para elementos específicos, para gráficos, diseños específicos, ¿no? Entonces, en este caso tenemos dos marcas que, en este caso, de películas, y otra marca de bebés en el que se usa, porque precisamente solamente son en casos específicos, ¿no? También tenemos que entender cuál es el objetivo comunicativo de nuestro texto. Si estamos hablando acerca de un producto para bebé, entonces los podemos usar, ¿no? Entonces hay una justificación de por qué usarlos. Y en el caso de la película Harry Potter, evidentemente que era importante buscar una tipografía asociada a la temática de la película. Entonces, por eso es que se usa este tipo
de tipografías de fantasía. Y bueno, esa es la clasificación que se tiene acerca de las familias tipográficas. Ahora vamos a ver algunas otras características, porque dentro de las familias tipográficas existen fuentes tipográficas y dentro de las fuentes tipográficas hay variables tipográficas. Vamos a ver de qué se trata esto, que son variables dentro de una misma tipografía. Si yo tengo una tipografía, por ejemplo, de tipo Arial, esta tipografía la puedo hacer más gruesa, la puedo hacer más delgada, puedo inclinarla ligeramente y a todo eso le llamamos variable tipográfica. Vamos a ver de qué tipo existen. Tenemos variables de peso y entonces encontramos liviana, regular, negrita. En variables de eje, si son redondas o itálicas, y variables de ancho, condensada, itálica, expandida. Entonces vamos a ver ahora un ejemplo en Adobe Illustrator de cómo colocar estas variables. Y aquí ya tengo un texto. Estoy utilizando una fuente. Cuando ya estén en el programa, se van a dar cuenta que si ustedes con esta herramienta de texto, la herramienta texto, ustedes pueden colocar las palabras o las frases que ustedes quieren. Solamente tienen que hacer clic y comenzar a escribir UTPCO. Bien, y con la herramienta de selección tienen que buscar justamente en esta pestañita de arriba, carácter, y aquí les aparece todas las variables de esta fuente tipográfica. Aquí están las fuentes tipográficas. En esta pestañita encontramos todas las fuentes tipográficas. En este caso estamos utilizando una fuente llamada helvética que corresponde a la familia tipográfica de las de palo seco. Pero así como tenemos las de palo seco, aquí podemos encontrar también las romanas, por ejemplo. Alguna romana que podemos, la Baskerville. Esta es una tipo romana, pero podemos encontrar también alguna egipcia. Vamos a ver esta. Esta es una egipcia también. Es muy ancha. Ahorita podemos cambiar algunos valores. Pero en este caso vamos a trabajar con la que teníamos ya de palo seco para ver las variables. Las variables están aquí. Entonces en este momento está en light. Pero podríamos cambiarla a regular y vemos los cambios que se producen. Regular, itálica, medium y así podemos revisar cada una de ellas. ¿Cuál es la finalidad de tener estas variables? Dentro de un cartel, por ejemplo, el cartel que ustedes están haciendo, a lo mejor muchas veces tenemos la idea de que queremos llenar de tipografías nuestro trabajo y porque queremos que se vean diferentes y que se vea la diferencia entre un texto y otro. Pero la verdad es que el hecho de colocar muchas tipografías hacen que nuestro trabajo se sature. Sin embargo, es cierto que tenemos que jerarquizar la información, que hay información más importante que otra, ¿no? O información que queremos que se vea más que otra. Entonces, por eso es importante usar estos elementos de las variables tipográficas. Entonces, a lo mejor nuestro título sí lo podemos colocar con las negritas, porque es lo más importante que queremos que se note. Y después, mi segundo texto es Orgullo UTBCO. Orgullo UTBCO. Y a lo mejor yo ya no quiero que este texto se vea tanto. Entonces voy a utilizar una variable. Y quiero algo regular. Quiero algo aún más delgado.
puedo utilizar esta. Voy a cambiar el número del tamaño, el tamaño de mi fuente. Tengo 80, puedo bajarlo a 60, un poquito más y listo. Y entonces estoy jerarquizando, estoy diciendo que mi texto principal es UTBCO y mi segundo texto importante es Orgullo UTBCO. Y no tengo que estar cambiando de tipos de letra, puedo seguir usando el mismo tipo de letra y solamente cambiar las variables para que haya una jerarquización de la información. Ahora, ¿cuántas tipografías podemos tener dentro de un diseño para que este no se vea cargado? Pueden ser 2 o hasta 3, podríamos decir, pero 3 ya es mucho, ¿no? Pero si existe alguna razón importante por la cual agregar una tercera tipografía, pues también es válido y se puede hacer, ¿no? Pero podríamos agregar alguna otra frase con alguna otra tipografía, porque recuerden aquí solamente llevamos una tipografía, solamente que hemos cambiado de variable. Entonces podríamos colocar desarrollo de negocios. Definitivamente esta palabra que estoy colocando aquí necesita una tipografía como la que estamos usando, una tipografía de palo seco, porque desarrollo de negocios es una carrera formal, es una carrera seria, una carrera innovadora, una carrera diferente. Entonces, si usáramos otro tipo de letra, por ejemplo, las romanas, estaríamos hablando algo clásico, algo antiguo, y la carrera de desarrollo de negocios no es una carrera antigua. Entonces, a lo mejor no quedaré aquí. Si utilizáramos una tipografía caligráfica o script cursiva, tampoco sería bueno hacerlo porque no es el tipo de concepto que nosotros queremos para justamente lo que transmite desarrollo de negocios. Entonces, lo ideal es que se quede con este tipo de letra, ¿no? Entonces, pero si quisiéramos agregar ahora sí algo que sí cambiara, que pudiera tener alguna otra tipografía como la cursiva, podríamos decir te invita, ¿no? Ya estamos hablando de una invitación. Y ahora esto sí lo podemos cambiar de tipo de texto, fuente, y a lo mejor utilizamos una cursiva, porque estamos hablando de una invitación y vamos a darle un toque de elegancia y buscamos algún tipo de caligráfica. Aquí hay una. Puede ser esta, podemos buscar más. Les recomiendo una página que se llama, lo voy a colocar aquí abajo, dafont.com. Son gratuitos, todas las fuentes son gratuitas. dafont.com. Las pueden descargar y agregar a su catálogo tipográfico. El catálogo tipográfico en Mac se encuentra si ustedes colocan aquí fonts y les aparece algo que se llama catálogo tipográfico. Vamos a ponerle catálogo tipográfico y aquí aparece. Si tienen Mac, aquí les va a aparecer. Y en el caso de Windows, habría que buscar en dónde se encuentra ese catálogo tipográfico y solamente se tiene que agregar el archivo que descarguen de Internet, ¿no? Entonces, eso es lo que referente a las variables de las fuentes tipográficas. Ahora vamos a ver algunos otros aspectos importantes sobre tipografía, que es el interletra, interpalabra e interlínea. Interletra se refiere al espacio que separa una letra de otra dentro de una palabra. Este debe ser suficiente para que cada signo se diferencie del siguiente y pueda leerse con comodidad, pero tampoco debe ser tan alejado
porque corremos el riesgo de que estén tan separadas las letras que ya no se formen las palabras. Entonces, ese es el interletra. Interpalabra es el espacio entre las palabras de una línea de texto. Debe ser suficiente para que se diferencie una palabra de la otra, pero no tanta como para que la línea se desintegre en palabras. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Interlínea es el espacio que existe entre las líneas de un texto, dentro de un párrafo. Si este espacio es demasiado pequeño, el bloque de texto se empasta, pero si es muy amplio, se desintegra en líneas separadas. Si la línea tiene muchas palabras, columna ancha, digamos es una columna ancha, la interlínea deberá aumentarse un poco más de lo habitual para facilitar al lector la localización del inicio de la siguiente línea. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí esta primera parte se está refiriendo al interletra, al espacio que existe entre cada una de las letras, ¿no? Vemos cuando está muy pegada, cuando está de manera normal y cuando esté separada. También esto es una cuestión de visión, de la percepción del diseñador, de hasta cuánto es correcto, porque también hay una interpretación acerca de eso. Cuando las letras están muy pegadas, hablamos de una saturación y a lo mejor lo que quieres dar a entender es eso, la unión, la interrelación entre los elementos, pero a lo mejor si estás haciendo un cartel en la que buscas enfatizar un poco la libertad, los espacios, entonces a lo mejor necesitas una interletra más amplio. En el caso del espacio entre palabras, como lo vemos en la parte de abajo, es la relación que existe entre palabra y palabra. En la primera línea vemos que están demasiado juntas. Eso hace que no podamos distinguir muy bien lo que dice o que sea un poco difícil de entenderlo porque están demasiado unidas. En el caso de la segunda línea vemos que es un espaciado normal y en el último también hay un espaciado amplio, pero sin llegar a ser exagerado. Finalmente, en el interlineado, cuando ya hablamos de las líneas, por ejemplo, en este primer párrafo vemos que están demasiado apretadas las líneas y eso impide que nuestra lectura sea buena. En el interlineado normal, promedio, regular, vemos que se amplía un poquito más y que eso permite la correcta lectura. Pero también vemos el último caso de un interlineado abierto, no está demasiado abierto, podría ser más, pero en este caso también es un interlineado regular y que puede, en este caso como la columna es demasiado pequeña, es demasiado delgada, eso permite que la lectura se pueda llevar a cabo bien. Ahora hablemos acerca de los párrafos y los marginados. Yo sé que aquí hay mucha tipografía, pero aquí lo importante es que veamos justamente la justificación de los textos, así como hay una justificación cuando usamos el Word, en el caso también de usar el Illustrator o usar el Photoshop, también va a haber justamente esta justificación de los párrafos, ¿no? Entonces, un texto marginado a la izquierda, eh, a su mano izquierda, así como lo está este párrafo, consiste en líneas de largo irregular con nacimiento en un eje establecido a la izquierda y un desflecado perfil lateral a la derecha. Este es el desflecado. Significa que no hay una línea recta aquí en donde se una este párrafo, ¿no? Entonces este es el desflecado, que debe ser controlado para evitar que las líneas queden muy parejas, demasiado dispares o se formen palabras malsonantes. Este tipo de marginado es fácil de leer porque al finalizar una línea el ojo encuentra rápidamente el inicio de la línea siguiente, siempre en el mismo eje. Esto
debe al sentido de lectura occidental, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Este tipo de párrafo entonces son útiles, sobre todo cuando no queremos mucha rigidez en nuestro diseño, queremos darle un énfasis como de libertad, entonces son útiles este tipo de párrafos alineados a la izquierda. Ahora tenemos un texto marginado a la derecha, del otro lado. Está formado por líneas de largo irregular que terminan en un eje establecido a la derecha y un desflecado por la izquierda. Estos textos son más difíciles de leer porque el desflecado afecta al inicio de cada línea y se hace difícil ubicar su inicio. En este caso sí es más complicado porque normalmente nosotros comenzamos a leer de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces aquí tenemos que comenzar como un texto marginado, pero si hay un desflecado, en este caso no es un desflecado demasiado intenso que en este caso nuestro primer reglón comenzará por acá, ¿no? Sino tenemos la posibilidad de que está casi a la misma altura las dos líneas, sin embargo es un poquito más difícil la lectura justamente cuando el desflecado es demasiado variable, ¿no? Entonces, este tipo de párrafos se utilizan, por ejemplo, no en textos largos, pero sí en colocar algunas frases, por ejemplo, dentro de nuestro diseño. También tenemos como tercer lugar un texto centrado que está formado por líneas de largo irregular ubicados simétricamente respecto a un eje central. El texto queda desflecado hacia ambos lados y debe controlarse para ser armónico. No es aconsejable para textos largos, no. Aunque se usa para versos, para poesía, poemas, entonces para este tipo de textos, ¿no? También para textos cortos lo podemos usar en el caso de diseño. Y un texto justificado o emblocado está formado por líneas que ocupan todo el ancho de la caja. En este tipo de composición, el interlineado y el interletrado deben concentrarse con extremo cuidado. En este caso del justificado es aquel que queda cuadrado de ambos lados, tanto de la izquierda como de la derecha, ¿no? Todas las líneas están ubicadas, tanto su inicio como su terminación, en, eh, en una misma distancia, en una misma línea, ¿no? Esos son los párrafos y marginados. Vemos aquí un marginado a la izquierda, un marginado al centro y un marginado a la derecha. Aquí estamos viendo el justificado, el último que veíamos, en donde tanto el inicio de las líneas como el final están absolutamente encerradas en una caja de texto y eso permite y connota un orden dentro de nuestro trabajo, de nuestro diseño. Y bueno, aquí lo que les mencionaba acerca de colocar textos largos con un tipo de letra que es cursiva y en mayúscula es un poco complicado leerlos. Por ejemplo, tómate un minuto, detén el video y trata de leer este primer párrafo, estos dos primeros párrafos que tenemos aquí. Y si bien lo vas a poder leer, la verdad es que va a ser un poquito complicado hacerlo. Te vas a dar cuenta que es un poco más complicado a diferencia de leer este que tenemos del lado derecho, en el que vemos que la tipografía ha cambiado. Sin embargo, también los textos largos en mayúsculas cansan mucho. Entonces es importante que si tienes un texto largo no lo coloques en mayúscula. Además de que el significado de la mayúscula es básicamente de que estás gritando. Se grita el título, pero no el resto del texto, porque nos cansaríamos de gritar y también pues de que nos estén gritando, ¿no? Al momento de la lectura. Por eso no es recomendable que todo tu texto sea en mayúsculas. Vas a cansar a tu lector con la lectura.